La Iglesia Palabra Viva y su pastor se complace en presentar su programa televisivo Momentos de Reflexión desde Miami. Y ahora con ustedes, el pastor Jesús Martínez. Alegría. Una parejita cristiana, jóvenes ellos, ¿no? Muy modernos, decidió que para la recepción de sus nupcias, de sus bodas, ellos querían que las felicitaciones llegaran a través de texto electrónico. ¿Cuántos saben textear? ¿Cuántos textean? ¿Sí? Y bueno, llegó el momento de felicitar a la pareja y la dama de honor comenzó a leer los textos. Y el primero, siendo una boda cristiana, trató aquello de cantar, es ponme como un sello sobre tu corazón, y la gente pues aplaudió y se regocijó. La segunda felicitación señaló 1 Corintios 13. Ahora permanecen la fe, la esperanza, el amor, estos tres, pero el mayor es el amor. Un compañero de trabajo que no pudo estar presente pidió de favor que le leyeran a la pareja Primera de Juan 4:18. Primera de Juan 4:18. Pero al enviar el texto se le olvidó colocar primera y solo apareció Juan 4:18. Entonces la dama de honor, que no estaba muy familiarizada con la escritura, dijo: fulano de tal te envía esta felicitación de Juan 4:18. Porque 5 maridos has tenido y el que tiene ahora no te pertenece. ¿Cómo habrá terminado esa boda? Agradecemos a Dios que nos permite, aún en esta hora, tener esta libertad de culto. Comúnmente se le llama libertad de religión, dicen en otras partes, que todavía disfrutamos. Pues en muchas partes del mundo los cristianos no pueden reunirse sino a escondidas. ¿Sabía usted eso? Y debemos orar diariamente para que esta bendición permanezca. Pero si llegara a desaparecer, a nadie podemos culpar, sino a la iglesia. ¿Por qué digo esto? Porque Dios le confía a la iglesia bendiciones, posiciones, ventajas. Y la iglesia se muestra indiferente con las posiciones, las ventajas, las bendiciones que Dios le da y pierde aquello. Dirijo su vista a Romanos capítulo número 3. Y voy a leer el verso 23 porque es conveniente, es provechoso para el tema que voy a tratar. Pero quisiera en esta ocasión, una vez más, después de haber leído o de leer el texto, llevarle detrás de las escenas. Si usted ha estado presente en las reuniones, usted sabe que en las últimas, vamos a decir, 10, 12 reuniones, hemos tenido la oportunidad, porque el Espíritu de Dios así lo ha hecho, de ir detrás de las cortinas, detrás de las escenas, y ver cómo es que el maligno trabaja. Les decía la pasada semana que el que busca a Dios y va conociendo poco a poco a Dios en su caminar, como efecto secundario, como fruto secundario, también conoce al maligno. ¿Se recuerdan que les mencioné eso? Levante su mano si recuerda escuchar aquello. Lo voy a decir otra vez para beneficio de aquellos que no estuvieron presentes. Si usted sigue al Señor Jesús, si usted hace la voluntad de Dios, si usted escudriña la palabra de Dios, obviamente usted va conociendo al Señor, porque Él se va manifestando a su corazón. ¿Estarían de acuerdo con eso? Pero una de las ventajas que tenemos a la medida que vamos conociendo al Señor es que también vamos conociendo a Satanás. Y la palabra conocer la uso con mucho cuidado, ¿no? Con mucho respeto, porque no estoy hablando de conocerle como para servirle o hacer su voluntad. Antes bien, conocerle desde el punto de vista que conocemos sus estrategias, maquinaciones, estratagemas. Alguien dice, pues fíjese que yo conozco a Dios íntimamente y yo no conozco las estrategias del maligno.
entonces posiblemente no has prestado atención o piensas que conoces al Señor, pero en realidad lo que has acumulado es mucha religión en tu mente, en tu corazón. Porque cuando uno, dije y vuelvo a decir, va conociendo al Señor, todo lo contrario al Señor, eso es lo que Satanás es, por intentar explicar aquello. Si Dios es luz, Satanás es tinieblas. La Biblia dice que el Señor es el Padre de las luces, que en Él no hay sombra de variación, no hay mudanza. ¿Han leído aquello? Satanás es todo lo contrario, es mentiroso. Dios siempre dice la verdad, Satanás miente en toda oportunidad que se le ofrezca. Así que es imposible servir a Dios, hacer la voluntad de Dios y que en algún momento dado usted no recapacite, no llegue a la conclusión. También he aprendido 2 o 3 cosas acerca de cómo el maligno procede. Y esto lo hace Dios intencionalmente para que el creyente no perezca, para que el creyente esté en ventaja. Usted sabe lo que daría un general, los que preparan guerras por saber las artimañas, las maquinaciones, los planes del ejército contrario. Dan lo que tienen y lo que no tienen. Por eso es que ponen en riesgo la vida de otros y tratan de infiltrarlos como espías para ver qué es lo que se está diciendo, qué es lo que se planifica y tener aquella ventaja. Bueno, Dios por su espíritu te pone a ti, me pone a mí, nos pone a nosotros en esta ventaja. Pero si, como pienso que algunos dijeron allá en su mente, en su corazón, sí, yo conozco a Dios íntimamente, le conozco muy bien, pero a Satanás no le conozco, no sé cómo es que opera, entonces usted está en desventaja. Esto se prueba con algo tan sencillo como lo siguiente que voy a decir. Todavía hay personas que no distinguen la diferencia entre una persecución y una prueba. Cuando llega un problema a su vida no saben discernir el origen de aquello que ha llegado a su vida. Usted los escucha conversando con su hermano, con su hermana en la fe, con su cónyuge, me llaman, me escriben, no sé, pastor, no descifro esto que me está sucediendo, por favor explíqueme qué es lo que está sucediendo en mi vida, por qué me han sobrecogido estos eventos, estas situaciones. Y cuando uno escucha aquello, especialmente de personas que tienen años en el Evangelio, uno se pregunta, ¿a qué ha dedicado su tiempo? Porque no es posible que yo, que estoy fuera de esa circunstancia que él o ella está viviendo, entienda lo que está pasando y que mi hermano o mi hermana no entienda lo que le está sucediendo. Que algo tan sencillo como discernir, conocer la diferencia entre una prueba y una persecución, después de tantos años todavía mi hermano o mi hermana no descifra aquello. Así que el asunto es importante y tristemente notamos que muchos cristianos todavía no descifran la diferencia entre una cosa y otra y confirma que desafortunadamente, tristemente muchos dicen conocer a Dios y por lo visto no le conocen bien y tampoco conocen las maquinaciones del maligno. Alguien dijo, pero ¿usted tiene alguna evidencia? ¿Usted tiene alguna evidencia de que nos corrobore, que nos confirme que ciertamente se pueden conocer las estrategias de Satanás? Pablo dice, no pasamos por alto, no ignoramos sus maquinaciones. Y dijo que tenemos que perdonar para que Satanás no gane ventaja. Lea Efesios 6 para que usted vea todo el detalle que Pablo regala acerca de la armadura de Dios y la guerra espiritual, que algunos creen que están guerreando y lo que están es perdiendo su tiempo. ¿Y por qué usted cree que están perdiendo su tiempo? Porque lo que han aprendido hoy de guerra espiritual es lo que han escuchado de otros y aquello que esos otros están haciendo no es guerra espiritual. Entonces, si no se conoce a Dios, difícilmente se podrá conocer a Satanás. Pero pastor, yo voy a discrepar con usted porque hay gente que es satánica, que es diabólica, que es espiritista y sí conocen a Satanás. Pues fíjate que no lo conocen porque si le conocieran, huyeran de él. ¿Los tiene más engañados que al resto? Fíjate si es tramposo, si es mentiroso, si es padre de mentira, si es astuto, si es malvado, que a aquellos que piensan que le conocen, no le conocen. Porque en su maldad Él esconde absolutamente todas sus operaciones y el único que las conoce todas y las descifra y las explica es Dios y nos pone a nosotros en esa ventaja. Dígame si me estoy explicando. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cuántos seres humanos han pecado? Todos. Usted dice, pero esta criatura que tengo en mis brazos tiene 3 meses, dale una oportunidad. Dale un chancecito al tiempo.
para que tú veas. Es más, le puedes criar en ambiente idóneo, perfecto. Y tú vas a notar que manifiesta unas cosas con el pasar del tiempo que tú dices, ¿de dónde la sacó? ¿De dónde la sacó? Si quieres respuesta para aquello, tienes que regresar a Edén. Pero ese es otro tema para otra ocasión. Permítame, amado hermano, querida hermana, llevarle detrás de las escenas y mostrarle otra operación del maligno. ¿Cuántos de ustedes ven un poco de televisión cristiana? Levante su mano si usted ve un poco de televisión cristiana. Hágame así. Eso no es pecado. Usted está ahora con... ¿Será pecado eso? En ocasiones es perder el tiempo, no porque de ser buena aquello sería perder el tiempo, sino que hay tanta basura bajo la sombrilla de programación cristiana que entonces es perder el tiempo. Pero bueno, ¿cuántos ven televisión cristiana? Ayer mirábamos un programa y tenemos que mirarlo porque si no, ¿cómo hablamos de estas cosas con derecho y con propiedad? Donde el pastor, la pastora y el hijo estaban hablando de la obra psicológica de Jesucristo en la vida de Juan. Porque cuando Jesús lo tomó, él era un individuo áspero, un individuo agresivo, y cuando psicológicamente lo ayudó, lo convirtió en el discípulo del amor. ¿Qué les parece eso? Así que ya no le llame a Jesús rabí, sino doctor. Y él no trata cambios en su vida por su espíritu, sino psicológicamente. Pastor, a mí me da que usted tiene tema con la psicología. ¿Y ahora fue que tú te enteraste? Después de tantos años aquí, ahora es que tú te das cuenta de eso. No en balde ni conoces a Dios ni a Satanás. Tú no conoces a nadie, ni a ti mismo te conoces. Una vez conversando con una hermana que trata con jóvenes, el trabajo de ella es trabajar con jóvenes delincuentes. Ella es psicólogo. Comenzó, fíjese que dije, comenzó sus estudios en la academia. Duró poco. En una ocasión llegamos a el libro de los Hechos, capítulo número 2. El derramamiento del Espíritu Santo sobre la iglesia. Y tratando aquel tema ella conmigo, yo le hice ciertas preguntas. Yo le pregunté, ¿qué piensas de esto? Esta gente comenzaron a hablar en otras lenguas. Me dijo, histeria en masa. Así que lo que sucedió en Pentecostés no fue el derramamiento del Espíritu Santo, sino histeria en masa. Mass hysteria. ¿Cuántos han visto en algún libro lo que aquello significa? Eso está tan lejos de lo que sucedió en el libro de los Hechos que alarma pensar que niños jóvenes están en las manos de esta mujer. Pero ese es el elemento que ahora no solo decide trabajar con niños, sino que se busca algún cursillo por ahí y también se hace reverendo, también se hace pastor. Disculpe, pastor, ¿y qué tiene que ver todo esto con Romanos 3:23? Te estoy llevando poco a poco detrás de las escenas, te estoy llevando detrás de la cortina para que aprendas algo. Tú vas a encontrar en las palabras o en lo que escribió Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que la palabra pecado se menciona 42 veces. La palabra pecador 32 veces. Y la palabra pecar, peca, pecó, pecaremos, pecando 10 veces. Y eso da 84 menciones de esa palabra. Y yo me pregunto, ¿cómo es posible que algo que se menciona tantas veces por Mateo, Marcos, Lucas y Juan, de repente ha desaparecido de la programación televisiva cristiana? Pero yo añado, o yo pregunto, ¿cuántos no solo ven un poco de televisión cristiana, sino que escuchan un poco de radio cristiana? ¿Y cuántos leen alguna revista cristiana? ¿Y cuántos leen algún libro cristiano? Y dígame si la observación que yo he hecho, también usted la hizo, que la palabra pecado ha desaparecido. Los autores cristianos más populares han tomado la palabra y la han enterrado tan profundamente que salió por allá por Australia. Fíjense cuán
profundamente han enterrado la palabra pecado. Y cuando usted le pregunta a dos o tres que supuestamente son doctos, son entendidos, son expertos, ellos le dicen, es que ya no hay necesidad de mencionar el pecado porque Cristo bregó con el pecado. De modo que en realidad esta gente no está cometiendo ningún error al omitir la palabra pecado de sus libros, de sus presentaciones, de sus seminarios, de sus enseñanzas y de sus sermones. No pecan. Ya Cristo bregó con aquello y no hay por qué mencionar aquello. Pero entonces, yo me pregunto, si esa es la razón por la cual ya no aparece la palabra pecado, pecar, pecaminoso, entonces, ¿cómo es que Juan no se enteró de aquello? ¿Cómo es que Pablo no se enteró de aquello? ¿Cómo es que Pedro no se enteró de aquello? Porque escuche, la palabra pecado, desde Hechos hasta Apocalipsis, aparece 134 veces. La palabra pecado, desde el libro de los Hechos hasta Apocalipsis, aparece 134 veces. La palabra pecador aparece 13 veces, la palabra pecaminoso 3 veces, y pecar, peca, pecó, pecaremos, pecando 31 veces. La suma, 181 menciones en lo que resta del Nuevo Testamento de la palabra pecado, pecador, etc. Eso nos da un total de 265 menciones. Algo que se menciona en el Nuevo Testamento 265 veces a mí me parece que es importante. ¿Cuántos estarían de acuerdo con eso? Porque si se menciona 2 o 3 veces, usted dice, bueno, pero 265 menciones y la mayoría al otro lado de la muerte y resurrección de Jesucristo, eso anula, eso se burla de la excusa que dan algunos para decir es que Cristo bregó con el pecado y por lo tanto nosotros no tenemos que mencionar aquello, nosotros ya estamos por encima de aquello. ¿Cuántos conocen a un cristiano, por no hablar de usted, de mí, de nosotros, que peca? ¿Cuántos conocen a alguien así? No usted. Usted es una persona sacrosanta. Yo digo los otros. ¿Cuántos han conocido a un cristiano que peca? Salomón, sabio él, inteligente, dijo, no es justo que no peque. Pero aquí está el asunto. Ahora nos vamos a mover detrás de las cortinas. ¿No les parece a ustedes que de Satanás ser como es, él haría todo lo posible porque esta palabra desaparezca para que el hombre muera en su pecado? Considere lo que les digo. Considere detenidamente lo que les comparto en esta noche. Sabemos que es padre de mentira, que se hace pasar como ángel de luz, que sus ministros fingen ser ministros de justicia. Sabemos una buena cantidad tenemos una buena cantidad de información acerca de Satanás y cómo él opera. ¿Usted estaría de acuerdo con eso? Y si sabemos bastante acerca de cómo él opera, ¿por qué entonces ignoramos que posiblemente él quiera que esta palabra desaparezca para que el hombre perezca, muera en su pecado? Porque si el hombre muere en su pecado, perece para siempre. ¿Usted está seguro? Amado hermano, querida hermana, esa es una verdad central de la Escritura. Por eso abrí el mensaje con Romanos 3:23. Y aquí está lo curioso de todo esto. Nosotros, sabiendo esto, teniendo alguna noción acerca de estas cosas, vemos que la gente insiste en pecar y nosotros en ninguna manera le decimos, oye, ¿no te das cuenta que eso es precisamente lo que te está destruyendo? Lo que usted ve hoy en la televisión, lo que usted ve hoy en la pantalla grande, lo que usted escucha en radio, no es ninguna otra cosa sino la defensa del pecado. Hoy se defiende el pecado. Cuando usted escucha tanto argumento que llega a la corte más alta de esta nación, a la Corte Suprema,
Cuando usted escucha ese argumento que dice 2 hombres tienen el derecho a casarse, 2 mujeres tienen el derecho a casarse, lo que usted está escuchando es la defensa del pecado, los abogados del pecado, representando a su cliente. Y tristemente ya escucha ministros, ministerios haciéndole eco a esa defensa. Y nosotros los cristianos no podemos caer en aquello, porque si nosotros descendemos allí, si caemos en aquello, si la iglesia desaparece en cuanto a la efectividad que Cristo la llamó a tener, se perdió la humanidad. Entonces a mí me parece que Satanás ha hecho trampa. Eso es lo suyo. Y poco a poco ha hecho que la palabra pecado desaparezca. No, eso es una infracción, eso es un error, eso es una debilidad, eso es una flaqueza. Pero no es pecado. Ya nada es pecado. Y lo que sucede es que no solo perece el hombre si muere en su pecado, sino cuando el cristiano se abre a aquello, después de haber renunciado a aquello, después de haber muerto a aquello, porque ha nacido de nuevo, porque ahora es un hijo de Dios, cuando se expone a aquello, se abre a aquello, le da lugar, no a posesión, no a perdición, pero sí a los daños satánicos que tomen ocasión en su vida. Porque a santidad nos llamó el Señor. ¿Cuántos estarían de acuerdo con eso? Levante su mano si usted cree que a santidad nos llamó el Señor. Claro. Pero ¿quién quiere en una hora de tanta diversión, de tanto entertainment? Porque hay mucho entertainment. Pero es que dentro del entertainment usted nota que está bien colocado el pecado. Como les decía el otro día, ¿qué tiene que ver un anuncio de automóvil como lo está haciendo ahora en la propaganda de Cadillac? Que aparece un individuo de corte chino, de corte oriental, del este, diciendo: mamá, en medio de una sociedad que no permitía aquello, me compró mi máquina de coser. ¿Ya vieron el anuncio? ¿Nadie ha visto el anuncio? Y me permitía desde niño jugar con muñecas. ¿Qué me importa a mí si yo estoy considerando un automóvil aquello? Nótese las cosas que se hacen. Cuando usted está considerando cambiar su vehículo, dígame, lo primero que le pasa por la mente es: ¿qué pensará un homosexual de este vehículo? ¿Agradará esto a las lesbianas? ¿Tendrá un motor suficientemente fuerte como para que la lesbiana diga: ahora sí tienes motor, brother? Se da cuenta que es una promoción de la agenda en artículos, en cosas que nada tienen que ver con la agenda. Pero es que la agenda se trepa en cualquier cosa para hacer de las suyas. Entonces, le estoy llevando, si lo estoy logrando o no, yo no lo sé. Pero le estoy llevando detrás de las escenas para que usted vea cómo Satanás trabaja. Si él logra que la palabra pecado desaparezca, el hombre muere en su pecado y perece para siempre. Y usted piensa que Satanás es así de astuto, usted piensa que tiene esa maldad, esa y más. Ninguna cosa le agrada más al maligno que ver que una vida pasa de esta a la otra sin Cristo. Ese es el deleite de su alma, que así como él está perdido para siempre, otros se pierdan para siempre. Para eso trabaja mañana, tarde y noche, para eso dedica todo su esfuerzo y las legiones de demonios y ángeles caídos, lo que tenga a su disposición, pecadores que le sirven, se dedica completamente a eso, a ver a cuánto se puede llevar a la perdición.
Fíjese que curiosamente la gente dice todos los caminos conducen a Dios. Y esa es una gran mentira. Hay un solo camino a Dios, Jesucristo, Señor nuestro. Pero los caminos al infierno, los caminos a la perdición, están a 5 centavos la libra. Fíjese su astucia. ¿Cuántos de ustedes han conocido a algún hermano o alguna hermana que él o ella piensa que está hablando Biblia y usted sabe que está hablando boberías? Levante su mano si conoce a alguien así. Y habla con una tranquilidad, con una fluidez que usted dice, wow, es experto en mentira, también es experto en cuentos. ¿Han conocido a alguien así? Y se sienta allí y discute con usted. Y luego usted se llena de denuedo y le dice, pero ¿tú conoces la Biblia? No, pero es que tiene que ser así porque mira lo que yo tengo por acá. Y se da en el casco. ¿Han conocido a alguien así? Usted sabe lo que es anclarse en su propia opinión cuando la Escritura lo primero que te dice es no seas sabio en tu propia opinión. ¿Por qué? Porque de todo lo que se puede conocer, tú conoces una fracción de aquello. Y de lo más importante, de lo que deberías conocer algo, resulta ser que eres ignorante, porque lo que te puede revelar algo acerca de eso tan importante como lo es el pecado, el perdón de los pecados, la redención, la vida eterna, es la Biblia, y no la visitas. ¿Te enteraste que parió la princesa? Oye, sí, qué criatura más linda. El otro día, mi esposa es testigo de esto, estoy tratando de escuchar las noticias, porque me gusta mantenerme al tanto de los eventos para siempre mirarlos a la luz de la palabra de Dios y ver lo que la Escritura dice de aquello. Y dice la corresponsal, oh, pero mire cuánta gente reunidas y participando en esto, como yo, con el nacimiento del primero. Estuve allá en Inglaterra, me paré afuera hasta que sacaron al bebé. ¿Usted sabe lo que es eso? Claro, porque ahora cuando tu hijo enferme, cuando tú tengas una necesidad en tu casa, tú vas a decir, en el nombre de la hija de la princesa, se ha resuelto este problema. Al punto que voy es que el conocimiento de aquello no te ayuda en nada. Únicamente que te la pases jugando Star Trivia. ¿Cuántos han jugado los juegos de trivia? ¿En qué año hizo fulano de tal la película? Yo. ¿Han estado en algún juego de eso donde alguien saca television trivia, film trivia? ¿Cuántos han estado allí? Nunca, jamás. ¿Qué error he cometido? Porque ustedes son una gente sacrosanta. Fíjate qué error he cometido yo en esta noche. Me arrepiento, Dios eterno, en polvo y en ceniza por pensar mal de mi hermano. Pues fíjese que a mí me han invitado y me he tenido que sentar allí y tragarme el cuento. Y entonces cuando la gente se entretiene, porque es cuestión de que se entretenga, entonces a los hermanitos le viene al frente lo que hay adentro. Es cuestión de que ellos se relajen enough, que se relajen suficiente, y entonces a los hermanitos le viene al frente lo que en realidad llevan por dentro. Y dice uno de los hermanitos, ¡ay, tengo un juego aquí de film trivia! Sácalo, dice el otro. ¿En qué año engordó Marlon Brando 25 libras? Yo. Y usted dice, pero ¿cómo es posible que se haya enterado de algo tan insignificante como el peso de Marlon Brando? Y luego uno pregunta, ¿en qué ciudad nació Jesús? ¿Qué ciudad nació? No fue en Turquía, ¿eh? Era turco él, ¿no? A ver. Jesús, ¿dónde nació Jesús? Oye, ¿qué cosa es esa? Yo creo que nació en Roma. Yo creo que
No, pero no puede ser en Roma, el tipo era judío. Entonces le sale con el segundo disparate. Te lo juro por mi madre que yo me lo sé. Lo que pasa es que ahora se me escapa de la mente. Entonces usted le quiere dar un nortecito allí para que no quede en ridículo. Usted le dice, Belén. En la escuela Belén, donde los jesuitas, allí fue donde nació. Allí mismito nació. Usted se ríe, pero la Escritura dice que el necio se mofa del pecado. O sea, no lo ve como dañino, no lo ve como peligroso, no lo ve por todo lo que es veneno mortal, operación de Satanás para destruir al hombre, para encarcelarlo, para atraparlo, para traer ruina a su vida. Así procede el necio. Se mofa, se burla del pecado. Le parece que es cosa trivial, que no hay que dedicar tiempo a aquello. Y entonces comienza a ver usted que tanto a través del filósofo como el comediante, el ignorante y los demás, la palabra pecado desaparece. Porque llega un momento donde el que se burla del pecado lo hace también, lo hace con profesionalismo, donde nadie quiere decir, oye, yo tengo que tener cuidado con el pecado, porque entonces tú luces, aparentas tener pensamiento, mentalidad de cavernícola. ¿Tú sabes lo que es en el 2015, chico, que esté hablando del pecado de este hombre? Qué bruto es, por amor a Dios. Entonces tú no quieres ser clasificado como bruto. Pero fíjese por dónde yo le he llevado, cuántas menciones de pecado, pecador, pecar, pecaminoso, porque el tema es importantísimo. Y eso que me limité al Nuevo Testamento. Si el pecado no existe, si el pecado ya fue eliminado, como algunos argumentan, ¿por qué está el mundo en la condición que está? La única entidad capaz de mostrarlo, de señalarlo y decirle al hombre, aquí está la solución, es la iglesia. Ninguna otra organización, ninguna otra entidad tiene ese derecho, tiene ese conocimiento. Solo la iglesia. Porque usted y yo fuimos sacados de aquello. Y usted y yo saboreamos aquello. Y estuvimos enterrados en aquello. Somos testigos en una manera muy clara de lo que fuimos y de lo que ahora somos o estamos supuestos a ser en Cristo Jesús. Pero el tema que estamos tratando hoy es importante porque ciertamente Dios nos está recordando que debemos vivir lejos, distanciados de aquello que destruye. ¿Usted está seguro que el pecado destruye? Pastor, yo conozco gente que peca muy bien, o yo. Peca bien esa gente. Bueno, yo tengo entendido por la Escritura que la paga del pecado es muerte. ¿Sabía usted eso? ¿Cuántos sabían eso? ¿Y por qué esa gente no se acaba de morir? No, es que esa gente ya está muerta. ¿Cómo que está muerta? Si yo lo vi esta mañana, usted lo conoce, usted tiene en mente a la misma persona que yo tengo en mente. Yo lo vi esta mañana, fue a trabajar y regresó. ¿Cómo usted me dice que está muerta? Está muerta. El que no tiene a Cristo está muerto. Solo el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. Está muerto en su pecado. Por eso es que el cristiano es llamado a santidad. Pablo le dice, despierta tú que duermes y levántate de entre los muertos. ¿Qué haces tú allí si tú has nacido nuevo? ¿Tú no tienes parte ni suerte con aquello? Estamos viendo entonces la importancia de volver a recordar cuán peligroso es el pecado. Santiago habla de cómo somos seducidos, atraídos y seducidos. ¿Cuántos han sido atraídos y seducidos? Levante su mano si usted conoce la atracción. ¿Conocen la atracción?
y la seducción. Y entonces una vez que pecas, te mata. No solo estamos aprendiendo aquello, estamos aprendiendo algo más. Estamos aprendiendo algo de las operaciones de Satanás. Y en este caso nos toca aprender cómo hace que una palabra, un tema, desaparezca de la escena de la humanidad. Para que el hombre perezca en su pecado. ¿Cuántos de aquí cooperan con, digamos, la Liga contra el Cáncer, Humanos en Defensa de Niños Cancerosos, no sé cómo se llaman las organizaciones? ¿Cuántos cooperan con aquello? Algunas personas. Dígame si a usted le nació cooperar con aquello porque le golpeó en alguna medida, directa o indirectamente. Claro, la mayoría sí. ¿Cuál es el punto? Que hasta que algo no nos golpea, no nos daña, no abrimos los ojos a ese algo. Pero nosotros no tenemos por qué vivir de esa forma ahora que estamos en Cristo, porque es que fuimos pecadores. Sabemos, conocemos el daño del pecado. Pero con todo hay algo en uno, se llama concupiscencia. Que cuando te descuidas un poquito, cuando le das un poquito de oportunidad de la carne, tú percibes esa atracción, esa seducción, y empiezas a justificar la frialdad, la tibieza, la indiferencia, la apatía, hasta que cuando vuelves a abrir los ojos estás enredado en algo que a ti te consta. Es pecado. Y te das cuenta que no solo Satanás logra engañar al mundo, sino que en muchas ocasiones engaña a los cristianos. Termino con esto. En esta hora que nos ha tocado vivir, la hora de la informática, algunos autores cristianos venden tantos libros, que de la noche a la mañana se hacen millonarios. ¿Sabía usted eso? Millonarios. ¿Usted conoce a algunos? Sí. No es que tenga trato íntimo con ellos, pero sí los conozco. Por ejemplo, la cantidad de dinero que le ha entrado a los esposos LaHaye. ¿Qué dijo LaHaye? Como que está llamando a alguien. Sí, los esposos LaHaye. Tim and Beverly LaHaye. ¿Han oído de ellos? Con esa serie de películas acerca de la segunda venida de Cristo y la gran tribulación, se han hecho millonarios varias veces. Por mencionar a una pareja. ¿Ha escuchado usted en algún momento dado, porque esas cosas salen, cuánto se le da a Joel Osteen por firmar un contrato antes de que se haya vendido un libro? Por el próximo libro que el pastor Osteen va a escribir para inspirarnos a un mejor mañana. Porque el campeón vive en ti. Y en ti, y en ti, y en ti, y en ti, y en ti. ¿Es cierto lo que estoy diciendo? Usted sabe que es cierto. Te invito a que abras unos de esos libros, desde la primera letra hasta el punto final, y que cuentes cuántas veces en realidad se menciona el pecado, pecar, pecaminoso, redención. Te darás cuenta que no aparece por todo aquello, y si aparece es muy rara vez y con una explicación muy superficial como para decir, lo toqué, pero huyamos de aquello porque no es importante. Y lo que está destruyendo a la humanidad es lo mismo que la destruyó ayer, el pecado. ¿Usted sabe cuántos billones de dólares gasta este país tratando de derribar la pobreza y en vez de triunfar están perdiendo la guerra contra la pobreza? El presidente está pidiendo que le demos más dinero a Baltimore.
¿Cuántos en esta noche se animan conmigo a recoger una ofrenda especial para Baltimore? Nadie. Porque usted le construye algo y lo queman. Y para que me lo quemen aquí, mejor saco el billete y le pego el fósforo yo. Pero yo no soy tan estúpido para que alguien me queme el billete de 20, me voy y me como un buen plato. Rico en carbohidratos. Porque no es cuestión de echarle dinero al problema, porque el problema del hombre no se resuelve con dinero. El problema del hombre se resuelve con la sangre de Jesucristo, con el Espíritu del Dios viviente que mora en el corazón de los que nacen de nuevo. Échale todo el dinero que se te ocurra. La esposa del alcalde de Nueva York ha comenzado un proyecto nuevo en la ciudad de Nueva York, la manzana, la gran manzana. ¿No se han fijado en el gusano que tiene la gran manzana en el mismo centro? Está podrida la manzana. Hace años que la manzana está podrida. Dice que es la ciudad que no duerme. Claro, si es que pecan 24/7. ¿Cuántos han comido manzana podrida? Déjeme ver su mano si usted se equivocó y se llevó a la boca pensando que aquello estaba bueno y... Es una baba, es una repugnancia. Usted lo que está buscando es dónde está el basurero, pero no aparece. Y en ese momento usted dice, pues el basurero es mi mano. Así está Nueva York. Pues ahora van a poner 80 estaciones más para terapia psicológica para los niños. Para que cuando el nieto suyo tenga un episodio de azúcar. ¿Cuántos de ustedes tuvieron episodios de azúcar? El médico le diga, ese niño necesita terapia. Y se lo conviertan en un niño medicado. Amados hermanos, queridas hermanas, ayer nuestros padres cuando nos veían brincar y saltar decían, déjenos si está manifestando salud. Hoy los queremos así. Niño. Yes, mother. ¿Tienes hambre, niño? No, mother. Mother, I'm feeling a little anxious. Mother, I'm feeling a little anxious. I feel a burst of energy coming on. I need some sedation, mother. Thank you, mother. Es triste. Es triste. Cuando usted ve a su niño correr y brincar y saltar, alégrese en el Señor. Cuidado con la hora que le ha tocado vivir, porque se ha escondido. Está allí, pero lo han escondido, lo han dibujado, lo han pintado, le han dado maquillaje, han hecho desaparecer el pecado. Él está allí y la evidencia de su daño está por doquier. Pero el hombre ahora no solo lo defiende, sino que se recrea en él, y el que es contrario a aquello es visto como un cavernícola, como un religioso, como una persona que está desperdiciando sus mejores años porque no disfruta con el resto. Pedro dice, a estos les parece locura que no corramos con ellos en su desenfreno. Le invito a estar de pie. Padre Santo, gracias te damos por tu santa palabra.
Ciertamente nos muestra el corazón de Dios, la voluntad del Altísimo, de nuestro Padre Celestial. Pero también nos enseña las maquinaciones, estratagemas, artimañas del diablo. Y por todo esto nosotros queríamos decirte gracias, postramos el corazón ante ti, agradecidos, porque de esta forma nos ayudas a vivir por encima de las operaciones del maligno. Guárdanos, enséñanos, Dios, a cumplir con nuestra tarea, embajada de Dios que somos, y hacer siempre tu voluntad. Guárdanos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a recibir las ofrendas de la noche, vamos. Este ha sido su programa televisivo Momentos de Reflexión. Si deseas comunicarte con nosotros, escríbenos al 3175 Southwest 25 Calle, Miami, Florida 33133 o en el internet a www.palabraviva.org.